Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Oficina de Juegos. Hoy vamos a hacer el cómo jugar de Lacrimosa. Acompáñenos a verlo. Bueno, para iniciar este cómo jugar, lo primero que les vamos a explicar es el setup del tablero principal. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo para que ustedes, digamos que tengan una mejor idea de cómo armar este tablero. En primer lugar vamos a coger todas las cartas de bonificación, que son estas. Tenemos 3 por cada una de las rondas. Tenemos de la ronda 1, de la 2, 3, 4 y 5. Y vamos a coger al azar una de cada ronda. Nosotros ya lo hicimos, entonces las demás las sacamos del juego. Y pues aquí, si se dan cuenta, ya tengo de la ronda 1, de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5. Esas por ahora las vamos a dejar aquí a un lado. Ya les voy a explicar cómo se arman. Los siguientes son las cartas de obra y memoria. Asimismo vamos a tener por cada una de las rondas, de las 5 rondas. Entonces estas, por ejemplo, son de la ronda 1, acá tenemos, bueno, de la 2 hasta la 5. Lo que vamos a hacer es que depende del número de jugadores, vamos a quitar del juego cierto número de cartas. Si somos 4 jugadores, que es el máximo, no vamos a quitar ninguna cantidad. Pero por ejemplo, si somos 2, vamos a quitar 2 de obra, que son las que tienen una figura en la mitad. Por ejemplo, estas dos, la idea es que sea al azar. Y de memoria, por ejemplo, voy a sacar estas dos. Lo que les digo, la idea es que sea al azar, pero pues para el ejemplo vamos a quitar estas dos del juego y el resto las vamos a revolver. Hacemos eso con todas las rondas. Entonces, ya habiendo hecho eso, por ejemplo, acá ya tengo las de la ronda 1, le vamos a poner encima la carta de bonificación. Entonces ponemos carta de bonificación, cartas de la ronda, y cerramos con la carta de bonificación de la siguiente ronda. Entonces hacemos esto, luego con las de 2, que las de 2 ya las habíamos revuelto, sacamos 2 de obra, 2 de memoria, eso ya lo hicimos, y volvemos a poner aquí debajo, llenamos con el 3, y bueno, así hasta tener nuestro, digamos que el mazo completo. Entonces seguimos con el 3, luego ponemos la carta de bonificación del 4, seguimos con el 4, ponemos la carta de bonificación del 5 y las cartas del 5. Ya teniendo eso, ya tenemos nuestro mazo completo que va a ir en este lugar. Entonces lo que vamos a hacer es que destapamos la carta de bonificación para que sepamos cuál es la bonificación de la ronda. Y vamos a poner aquí 6 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7 cartas. Vamos a irlas destapando y las vamos a poner según si es de obra o si es de memoria. Por ejemplo, vamos a sacar la primera carta del mazo y vamos a mirar qué carta es. Esta, por ejemplo, es una carta de memoria. Acuérdense que las cartas de obra son las que tienen una figura aquí en la mitad, como unas manos rezando. Les voy a volver a mostrar, por ejemplo, estas. Esta es una carta de obra, o esta es una carta de obra que tienen una figura en la mitad. Esta es una carta de memoria. Entonces la carta de memoria, lo que vamos a hacer es que, bueno, la vamos a poner lo más a la derecha posible, a la derecha si miran el tablero de frente, y vamos a dejar visible el libro con el candelabro. Esto es si es una carta de memoria. Si es una carta, bueno, esta también es una carta de memoria, entonces hacemos lo mismo, vamos sacando. Esta, por ejemplo, es una carta de obra que tiene la figura en la mitad, entonces lo que hacemos es que tapamos, dejamos es visible digamos que la pluma con la hoja. Entonces la ponemos así. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso pues nos va a dar los costos de la carta. Entonces llenemos todo. Por ejemplo, acá se dan cuenta hay que pagar uno de esta ficha, que ya les explicaremos. Aquí también, aquí esta también, y la última que vamos a sacar es una de memoria. Ahora les vamos a explicar lo que pasa en la mitad del tablero. Vamos a encontrar la ficha de Mozart, que va a empezar en Salzburgo. Es esta ficha rojita que encontramos allí. Ahora vamos a colocar las fichas de ciudad, que son estas fichas pequeñas. Las vamos a colocar por el lado donde no tienen un borde. Estas fichas tienen doble faz, pero van a ir en principio por el lado que no tiene borde. Vamos a colocarlas en todos los espacios pequeños. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las fichas de corte real, que son estas fichas más grandes. También las colocaremos por el lado que no tiene borde.
Bueno, y por último, en la parte de abajo del tablero vamos a tener el Requiem. En el Requiem tenemos diferentes partituras, tenemos de 1 a 5 y además tenemos, digamos que los amigos compositores de Mozart. Nosotros durante el juego vamos a tener 4 tipos diferentes de compositores, tenemos que escoger 2, los que queramos. Digamos que para la primera partida se recomienda a Eibler y a Stadler. Y los vamos a poner donde consideremos. Lo podemos poner, por ejemplo, a Eibler aquí lo pusimos arriba, a Stadler abajo, pero pues puede ser al revés. Y dependiendo de donde los pongamos, también vamos a organizar digamos que los poderes que nos da cada uno de los compositores. Entonces, cada una de estas fichas va a tener también el número asociado al Requiem. Entonces, si al Requiem, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, así mismo lo vamos a organizar en filas y además del más barato al más caro. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos que pagar una de estas fichas y en esta, además de esa ficha, tenemos que pagar una moneda. Entonces, por eso esta va encima. Además, lo que tenemos que hacer después es sacar una de estas cartas. Vamos a tener 5 de estas. Cogemos una al azar, nosotros tomamos esta carta y dependiendo del número de jugadores, vamos a tapar los instrumentos que nos diga la carta. Por ejemplo, esta carta para 2 jugadores nos pide tapar en el Requiem número 2, nos pide tapar una tambora. Entonces vamos a tapar una de las tamboras con estas fichas que tenemos. Nos pide tapar en el 4 una tambora y un coro. Entonces en el 4 tapamos la tambora, es decir, acá ya no tenemos más tamboras y tapamos uno de los coros. Si fuéramos más jugadores, pues tenemos que tapar, por ejemplo acá de 3 jugadores tendríamos que tapar también el violín en el Requiem 2 y una trompeta y un órgano en el Requiem 4. Y si fuéramos 4 jugadores, pues tenemos que tapar también la fila de ahí abajo que nos dice en la tarjeta. Es decir, entre más jugadores, pues digamos que se aprieta un poco más donde podemos poner nuestras fichas. Entonces, bueno, esto ya fue el setup del tablero principal. Ahora vamos a ver el setup del tablero de cada jugador. En primer lugar vamos a colocar el blasón, que es este contador que nos va a indicar que por ahora no llevamos más de 100 puntos. Cuando llevemos 100 puntos, cuando lleguemos a 50 puntos lo vamos a voltear y cuando de pronto ya lleguemos a 100 puntos lo quitamos y eso indicará que vamos adelante en la partida con más de 100 puntos. Después de esto vamos a colocar nuestra ficha de finanzas. Todos los jugadores empezarán con su ficha de finanzas, que es esta carterita, en el 2. Después vamos a ubicar nuestras fichas de relato. Las ubicaremos en el número 2. La negra ahí en el 2 negro, la roja en el 2 rojo y la blanca en el 2 blanco. Posteriormente a esto podemos incluir en nuestro tablero una guía que trae el juego, en donde nos va a indicar la fase principal y qué sucede en la fase de mantenimiento. Por último tenemos estas 7 fichas de Requiem. Tenemos 7 por jugador, por el color del jugador, en este caso es el amarillo, entonces pues tenemos fichas amarillas. Y tenemos una blanca que cada jugador también va a tener una blanca. Estas las vamos a poner de este lado, no importa si de corchea o semicorchea. Las vamos a poner aquí, incluso pueden estar unas de uno y otras de otro, tapando estos espacios. Y además vamos a poner una de las blancas que esta que les estoy mostrando, las vamos a poner acá de primeras. Y con eso completamos el setup del tablero del jugador. Adicionalmente tenemos las cartas que son para cada jugador. Tenemos unas cartas iniciales, van a ser 10 cartas que tienen acá el escudo de la familia. Entonces, otra vez, igual que el blasón, pues tienen el mismo escudo en el centro, así sabemos que son las iniciales. Y como les digo, tenemos 10. Son 9 cartas de acción, miren acá se las muestro, y tenemos una de obra. Esta la vamos a dejar separada, digamos, del tablero principal, la voy a dejar acá a un lado, que vamos a tener, pues con la que podemos hacer después unas acciones que ya les explicaremos.
Entonces, ya teniendo nuestro mazo, les vamos a explicar cómo es el turno del jugador. El turno del jugador, vamos a tener nuestro mazo, lo podemos poner a la derecha o a la izquierda, pongámoslo a la izquierda en este caso, bueno, a mi izquierda, a la derecha de ustedes, y lo que vamos a hacer es que en el primer turno vamos a robar 4 cartas. Si se dan cuenta, acá en el tablero nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer en ese turno, en esa ronda. La ronda consta de 4 turnos del jugador. Entonces, en la primera ronda nos dice que tomemos 4 cartas del mazo. Entonces vamos a tomar 1, 2, 3, los voy a poner así para que la vean de frente, y 4. Las acciones ya se las vamos a explicar, pero digamos que les queremos es mostrar el turno del jugador, cómo funciona. Entonces, durante mi turno, lo que yo voy a hacer es tomar 2 de estas 4 cartas. Voy a elegir, por ejemplo, no sé, ya que me salieron las 2 carretas, voy a poner una aquí en la parte de arriba. Entonces la vamos a ir poniendo dentro del tablero, y una en la parte de abajo. Entonces, se dan cuenta, va a quedar visible la carreta por un lado, y aquí que es como una rueda con un círculo rojo en la parte de abajo. Cuando yo termine de hacer eso, bueno, voy a ejecutar la acción de arriba, y cuando ya termine de ejecutar mi acción de arriba, será el turno del siguiente jugador. Cuando vuelva a ser mi turno, entonces, ¿qué nos dice acá? Tomamos otras 2 cartas, entonces 1 y 2, más las 2 que ya tenía, que me habían quedado en la ronda anterior. Aquí voy a decidir qué hacer y nuevamente voy a realizar la misma acción. Por ejemplo, en esta quiero el libro con la vela, entonces la voy a poner arriba y voy a poner esta abajo. La parte de abajo también ya les explicaremos para qué funciona. Por ahora únicamente voy a realizar la acción de arriba. Así para la tercera ronda igual, entonces tomamos otras 2 cartas y hacemos lo mismo. Entonces voy a poner cualquiera. Perdón, esta es la de ahora, esta no. Entonces aquí voy a poner esta acá, y por último, y en la última ronda nos dice que tomemos una carta. ¿Por qué? Porque solo nos va a quedar una carta para tomar. Entonces realmente vamos a terminar con 3 cartas, y en esas últimas 3 cartas pues elijo una, vuelvo a hacer lo mismo, elijo una, la pongo y pongo una acá debajo, la ponemos acá, y así habrá acabado la ronda completa, cuando todos los jugadores hayamos jugado nuestras 4 cartas de arriba. Bueno, antes de empezar la partida, también es importante conocer los recursos. Acá tenemos los indicadores de relato, que es escritura musical, ruta y talento de Mozart. Digamos que lo podemos, en el video le vamos a decir negro, rojo y blanco. Además tenemos acá los contadores de puntos, que nos van a servir para saber, bueno, quién ganó al final del juego. Tenemos también este, que es el indicador del primer jugador. Entonces en cada ronda lo iremos pasando en el sentido de las manecillas del reloj. Finalmente, para empezar la partida, cada jugador tendrá un número de ducados establecido, dependiendo de en qué orden va a empezar. El primer jugador tendrá 10 ducados y 0 puntos de victoria, el segundo jugador 11 ducados y 0 punto de victoria, el tercer jugador 10 ducados y 1 punto de victoria, y el cuarto jugador 11 ducados y 1 punto de victoria. Ahora les vamos a explicar las acciones que tiene cada jugador. En primer lugar, la acción de la carreta. Esta acción es viajar por el mapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a Mozart y él va a viajar por el mapa con esta acción. ¿Cómo viaja? Digamos, si él quiere ir de Salzburgo, quiere ir a la ciudad de al lado, que es Innsbruck, tendría que pagar una moneda. El camino nos va a ir indicando el coste que tenemos que pagar por ir viajando. Si yo quisiera seguir viajando, por ejemplo, quiero ir a Mailand, pues tendría que pagar otra moneda adicional. Con la acción de la carreta voy a poder viajar por todas las ciudades que pueda, digamos que quiera, mientras tenga las monedas para pagar el coste que me permitan llegar a la ciudad final. Y solamente tomaré la recompensa de la ciudad final, es decir, a la que llegue como tal.
Entonces, por ejemplo, ahí llegué a Berlín. Entonces, en Berlín, ¿qué hago? Lo que hago es que voy a quedarme con esa carta, pero primero tendré que pagar lo que me indica al lado izquierdo de la carta. En este caso tendría que pagar una ruedita roja, y me voy a ganar digamos, subir mi cartera un espacio en el tablero, pues en mi tablero. Bueno, la siguiente acción va a ser la de documentar memorias, que está representado con una vela y un libro. ¿Cómo funciona esta acción? Bueno, lo que podemos hacer es adquirir alguna de las cartas que sean memoria, que sean carta de memoria en el mercado que tenemos acá. ¿Cuáles son las cartas de memoria en este caso? Pues esta o esta. Digamos que era lo que ya habíamos dicho al principio en el setup. Por ejemplo, si yo quiero adquirir esta carta, tendría que pagar un recurso cualquiera de entre los tres que ya vimos en el setup. Aquí, por ejemplo, tendría que pagar un recurso y una moneda. Y aquí tendría que pagar 4 monedas. Voy a correr esto un poco para que se vea. 4 monedas y 2 recursos cualquiera. ¿Listo? Cuando yo hago eso, entonces vamos a volver al tablero. Se los voy a poner acá encima para que lo vean. Entonces, por ejemplo, yo jugué la carta de documentar memorias. Entonces la pongo acá, puse una carta allá abajo, y cuando yo decido, por ejemplo, adquirir, digamos que voy a adquirir esta, entonces lo que voy a hacer es que, bueno, tenía que pagar una moneda, que ya la pagué, pago un recurso cualquiera, por ejemplo voy a pagar este, y esta carta de abajo queda automáticamente fuera del juego y va a ser reemplazada por la que decidí tomar. Entonces me quedo con esta, la pongo así, y además todas las demás cartas se van a correr un espacio hacia la derecha. Entonces esta se corre para acá, se corre para acá, esta se corre acá, y vamos a sacar una nueva carta que, por ejemplo, en este caso es de memoria, entonces la voy a poner aquí. Y de esta forma pues siempre el mercado va a estar con cartas moviéndose, y asimismo el coste pues va a estar cambiando dependiendo de dónde esté la carta. Esa es esta acción. Bueno, la siguiente acción es encargar una composición. Entonces, si jugamos esta acción, lo que podemos hacer es, primero la colocamos en nuestro tablero y podemos encargar una composición, que es básicamente pagar por una de las cartas de obra, que son esas que encontramos en el mercado disponibles. ¿Qué tenemos que hacer para adquirirla? Pues pagar el coste que nos indica la carta arriba. Entonces, por ejemplo, esa tenemos que pagar 2 recursos negros y 2 monedas. Y eso nos va a dar automáticamente 3 puntos de victoria. Cada una de las cartas tiene un coste diferente y también pues una recompensa diferente. ¿Para qué nos sirven estas cartas? Ya John les va a explicar cómo, digamos, que podemos representar esa composición, pero si no usamos esa siguiente acción que ya John les va a explicar, pues estas cartas también nos sirven para completar los objetivos de las cortes. Entonces, por ejemplo, si yo hice que Mozart viajara hasta esa corte, adquirí esa corte, pues tengo ese objetivo para el final del juego. Entonces, en lo que tengo que concentrarme es en tratar de conseguir ese tipo de obra. Digamos, en este caso, esta no serviría, tendría que tratar de conseguir este tipo de obra, y si consigo 2 de estas, pues ganaré 4 puntos al final del juego. Bueno, la siguiente acción va a ser esta, que es que es representar o vender una obra. Entonces, bueno, la ponemos acá, como ya explicamos. Bueno, acá debería haber una, entonces vamos a poner esta para el ejemplo. Digamos que ya estuviéramos en la tercera ronda. Entonces, ¿cómo funciona esta acción? Esta acción lo que funciona es, por ejemplo, digamos que ya tenemos, bueno, esta está como mala, entonces vamos a poner esta. Digamos que ya tenemos esta obra ya digamos que en nuestro poder, ¿sí? Estas las vamos a dejar aquí al lado del tablero personal para que sepamos qué obras tenemos. Entonces, cuando yo pongo esta carta puedo hacer 2 acciones diferentes. Una de las 2.
La primera es representar la hora. Cuando la represento, aquí nos va a decir, pues digamos, cuál es el coste por representar la hora. En este caso va a ser 0. Y al hacer esto nos va a dar 2 monedas. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que voy a hacer es que voy a voltear 90 grados la carta para que se sepa que ya la representé en esta ronda. Y nos van a dar 2 monedas. Esto nos sirve más que todo para adquirir monedas, bueno, la recompensa que nos dé arriba. Pero además, esta hora nos va a seguir contando para los objetivos que, por ejemplo, les contaba Jenny. La siguiente opción es vender una hora. Entonces, en este caso, voy a poner así para que la vean, vender, tenemos que pagar un recurso negro que se llama talento de Mozart. Y al venderla nos va a subir 1 en las finanzas y 2 puntos de victoria. Digamos que obviamente venderlo es ideal para ganar, bueno, digamos que pensando de pronto a futuro ganar esto más bien inmediatamente, pero si la vendo, pues ya esta hora va a dejar de estar en mi poder y ya no me va a servir para completar los objetivos que tengo disponibles. Entonces eso es representar o vender una hora. Bueno, ahora vamos a ver la última acción, que es la acción de Requiem. Lo primero que tenemos que hacer es colocarla en nuestro tablero personal y después vamos a elegir alguna de las fichas que tenemos en la parte derecha. ¿Qué tenemos que hacer para elegir? Pues saber cuál es la recompensa que queremos ganar. Digamos que yo elijo ganar la recompensa de 1 punto de victoria, pues tendría que elegir la última ficha. Y tendría que poner esa ficha en la imagen que me muestra mi tablero, es decir, en este caso, el órgano. Entonces, en ese caso, tendría que ponerla en el 3, en el 4 o en el 5, que es donde tengo disponible la imagen del órgano. Por ejemplo, si yo elijo ponerla en el 4, puedo elegir cualquiera de los 2 espacios, pero antes de ponerla debo elegir por qué lado la voy a poner. Si elijo ponerla por el lado de la corchea o por el lado de la semicorchea, dependiendo del compositor al que esté apoyando. Entonces, por ejemplo, Eibler sería por este lado y Stadler sería por el otro lado. Esto va a ser muy importante al momento del puntaje final, que ya les explicaremos. Entonces, por ahora voy a elegir a Stadler, lo que significa que puedo tomar una de las fichas de Stadler. Tengo que tomar la primera que esté disponible y pagar el coste que me indica. En este caso sería un recurso blanco, que puedo bajarlo de mi tablero si tengo disponible, o, como les explicamos en el setup, con estas fichas que representaría un recurso blanco. Tendría que pagar además 3 monedas y además bajar 1 punto mi ficha de finanzas. Cuando haya hecho esto, me ganaré 2 puntos de victoria, los cuales moveré inmediatamente y además, como ya usé ya obtuve esa recompensa, pues el punto de victoria adicional. Bueno, y para finalizar tenemos estas 3 acciones disponibles que son gratuitas y que podemos realizar en cualquier momento durante nuestro turno. La primera va a ser gastar, digamos, una carta para ganar monedas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hacemos el Requiem, pues estamos obligados a poner y a pagar el costo que nos indica, pues dependiendo del compositor al que apoyemos. Puede que no tengamos esas monedas, entonces lo que podemos hacer es, en vez de hacer la acción de la carta, simplemente pedimos monedas para no usar la acción. ¿Cómo funciona? Vamos a ganar tantas monedas como la ronda en la que estemos. Por ejemplo, si esta fuera la primera ronda, pues ganaríamos solo una moneda. Si estamos en la quinta última ronda, pues ganaríamos 5 monedas, pero estaríamos gastando una carta donde no realizaríamos la acción. La segunda acción gratuita es pagar 3 monedas por un recurso cualquiera. Entonces, en este caso, no sé, podría gastarme 3 monedas para ganarme una de movimiento y gastarla luego si uso una carreta. Y la última es, digamos que al contrario, es gastar una ficha por una moneda. Es importante saber que solo se pueden estas fichas, digamos, en forma cilíndrica, no los cubos.
porque digamos yo no podría pasar esto de 2 a 0 para ganarme 2 monedas, únicamente las fichas que tengo acá en mi reserva. Esas son las 3 acciones gratuitas. Bueno, ahora vamos a seguir con la fase de mantenimiento. Después de la fase principal, es decir, después de que todos los jugadores hayan jugado sus 4 acciones, vendrá la fase de mantenimiento, la cual ocurre en todas las rondas. La fase de mantenimiento empieza en los tableros personales. Lo primero que haremos será devolver los marcadores de puntos de relato a 0 y después verificaremos las recompensas que tenemos en las cartas de abajo. De acuerdo a eso, ubicaremos los puntos de relato. En este caso, hemos jugado en la primera carta 1 negro, en la segunda 1 blanco, en la tercera un recurso rojo y en la última 1 blanco y 1 negro. Después de esto, vamos a recibir las recompensas de los compositores. Cuando hemos jugado la acción de Requiem y hemos conseguido alguna de las recompensas, hay algunas, solo algunas, que tienen en la ficha un símbolo de la fase de mantenimiento con el 3. Esto quiere decir que cada vez que hagamos la fase de mantenimiento voy a recibir la recompensa que me indique. En este caso, para el ejemplo, sería un recurso rojo. Después de esto vamos a verificar nuestra ficha de finanzas. Entonces ganaremos lo que nos indique la ficha. En este caso, como estamos en ese nivel, pues nos ganaremos 2 monedas. Después veremos la bonificación de la ronda. En este caso es por cada carta de carroza que jugué. Esa era, digamos, la bonificación de la ronda 1. Por cada carta de carroza que jugué ganaría un recurso rojo. En este caso, como no jugué ninguna carta de carroza, pues no ganaría nada. Y finalmente haremos la limpieza para preparar nuestro tablero personal para la siguiente ronda. La limpieza implica quitar todas las cartas que jugamos en esta ronda. Bueno, ahora vamos a seguir con la fase de mantenimiento del tablero principal. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la fase de mantenimiento del mapa. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, todas las fichas, tanto de ciudad como de corte real, que no hayan sido obtenidas por ningún jugador en esta ronda, van a ser volteadas a donde tienen un borde. ¿Por qué? Porque esto lo que las hace es un poco más atractivas. Por ejemplo, en esta teníamos que pagar 2 de ruta y nos ganábamos 1 de ruta. Aquí pagamos 2 de ruta y nos ganamos 1 de ruta, 1 moneda y 1 punto de victoria. Y así vamos a hacer con todas, con las de ciudad, con las de corte real. Las ponemos acá para que la vean. Entonces, la idea es que en la siguiente ronda, pues, la gente se motive a ir a esas ciudades o a esas cortes reales. Entonces, luego de haber hecho eso, rellenamos las que sí quedaron vacías. Entonces ponemos acá esta y una de corte real, que fue la única que tomamos en esta ronda. Eso por el lado del mapa. Luego, por el lado de las filas de cartas y tarjetas, lo que vamos a hacer es quitar las 3 cartas más hacia la derecha de esta ronda. Las vamos a sacar ya del juego porque ya pasamos de la primera ronda. Vamos a correr estas cartas para que queden lo más hacia la derecha posible. Y además vamos a descartar todas las cartas de la ronda 1 que ya no jugaron porque digamos que no salieron en el mercado. Entonces estas también ya las descartamos, salen del juego. Y vamos a empezar la ronda 2. Digamos que la carta de bonificación nos indica en dónde debemos parar, por eso es importante ponerla en el lugar adecuado. Y nos va a decir cuál es la nueva carta de bonificación. Entonces esta también ya la descartamos, ponemos una nueva que ya se las podemos explicar porque ya saben cómo son las acciones. Entonces, por ejemplo, es tener en nuestro tablero personal como acción, es decir, en la parte de arriba, la acción de encargar una hora. Y por cada una de estas cartas que tengamos vamos a ganar 1 de talento de Mozart. Luego tomamos, bueno, solo va a haber un espacio para 3 cartas, entonces las tomamos y las ponemos dependiendo de lo que sea.
carta de memoria, carta de obra y carta de memoria. Entonces así rellenamos nuevamente el mercado, pero con ya cartas de la ronda 2 que en teoría dan mejores beneficios y son más poderosas, así como cambiamos la carta de bonificación. El fin del juego se da una vez se termine la quinta ronda y haremos después de que se termine la quinta ronda la fase de mantenimiento, pero esta vez solo en nuestros tableros personales. Una vez hayamos actualizado nuestros tableros personales, empezaremos a contar los puntos. Lo primero que haremos será verificar cuáles fueron los favores reales cumplidos, es decir, los objetivos que tenemos de cortes reales. ¿Cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo en este caso. Este caso nos pedía que tuviéramos uno de compositores de 1 y 1 en 5. Al tenerlos, pues ganaríamos 4 puntos de victoria. Es muy importante tener en cuenta que estos objetivos solo se pueden cumplir una sola vez. Es decir, si mi objetivo lo que me indica es que debo tener una carta de obra digamos, de cierto tipo, pues solo la podré usar para cumplir ese objetivo. No podré usar esa misma carta para cumplir un objetivo diferente. Cada objetivo implica que debo tener uno de esos requisitos cumplido y no usarlos en los dos objetivos. Bueno, la siguiente evaluación de puntaje que tenemos que hacer es en el Requiem. Entonces, bueno, ya en el Requiem ya tuvimos las recompensas de los compositores, ya digamos que tenemos cada una de las fichas en nuestros tableros personales. Ahora, digamos que el Requiem funciona por mayorías. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a ir, digamos que de número a número, viendo quién tiene la mayoría, quién apoyó, digamos que al compositor más famoso en esa partitura, para saber cuántos puntos se gana. Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo. Por ejemplo, aquí el jugador azul apoyó a Eibler pues poniendo su corchea, y además usó la recompensa de más arriba, que es una ficha blanca, para ganar la mayoría, ya que el jugador amarillo únicamente apoyó a Stadler con una. Entonces, es decir, el jugador azul apoyó con 2 a Eibler y el jugador amarillo con una Stadler. Entonces el jugador azul ganaría 3 puntos y el jugador amarillo ganaría 1 punto. Aquí vamos a ganar por el número de fichas que tengamos que además haya apoyado a ese compositor. Aquí la ficha blanca únicamente nos sirve para la mayoría, entonces no aplicaría. El jugador azul gana 3 y el jugador amarillo gana 1. Vamos a mirar en otra partitura para ver cómo funcionaría en el ejemplo. Por ejemplo, acá en la número 2, si se dan cuenta, hubo 3 votos por Eibler y 1 solo por Stadler. ¿Cómo se harían los puntos acá? Bueno, Eibler fue el ganador, entonces para el azul habría 8 puntos porque tenía 2 fichas. Y para el jugador amarillo tendría 4 acá por Eibler y 2 acá por Stadler, es decir, 6 puntos. Para la partitura número 3 nadie la apoyó, no hubo puntos. En la 4 únicamente el jugador amarillo participó, es decir que se ganaría 6 puntos por 2, o sea 12 puntos para el jugador amarillo. Y en la quinta también solo el jugador amarillo participó, es decir ganaría 3 puntos. Finalmente vamos a también sumar puntos con los indicadores que tengamos en nuestro tablero personal. Por ejemplo, por cada 2 puntos de relato vamos a sumar 1 punto de victoria. Entonces, en este caso tendríamos 1 punto allí, 1 punto allí, y además teníamos uno rojo, pues que ya no nos sumaría más puntos, y uno negro, que tampoco nos alcanzaría a sumar más puntos. Y por los ducados que tengamos también sumaremos puntos. Por cada 3 ducados será 1 punto. ¿Qué pasa si hay empate? Si hay empate, el jugador que más haya participado en el Requiem ganará la partida. Si persiste el empate todavía, pues el jugador que tenga más cartas de obra será el que gane la partida. Y si aún persiste el empate, que la verdad no es muy posible, pues ya tendrán que compartir la victoria en esa partida.
Esperamos que les haya gustado el cómo jugar de este juego, Lacrimosa. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios y les estaremos contestando. Si quieren conocer cómo jugar este y otros juegos, no olviden suscribirse, darle clic en la campanita y los esperamos en nuestro próximo video. Adiós. Adiós.